Iglesia Bíblica Koinonía. Nuestra misión es ser discípulos auténticos de Jesucristo que glorifican a Dios por medio de vidas transformadas por la obra del Espíritu Santo y hacer discípulos que igualmente sean transformados por la gracia de Dios. Es crear un movimiento en el poder de Dios de hacer discípulos y de plantar iglesias para tener un testimonio claro de palabras y vivencia del Evangelio del Señor Jesucristo en el área metropolitana de Barranquilla y más allá de ella. La visión que tenemos es ser una iglesia celular que vive la presencia y el poder de Jesucristo y de su Espíritu para cumplir con sus propósitos de alcanzar a los que no conocen al Salvador con el Evangelio transformador. Ser una iglesia enfocada en la multiplicación de discípulos, de grupos familiares, de líderes siervos y de iglesias para presentar ante el mundo quién es Jesucristo. Como valores centrales tenemos la centralidad y autoridad de la palabra de Dios, centralidad en Cristo, dependencia de Dios, visión para la reproducción, comunidad, ministerio de todos los creyentes y santidad de vida. Buenos días. ¿Ahí me escuchan bien? Bueno, muy bien. ¿Ya salieron todos los niños? Veo a Armstrong todavía por acá. Bueno, bueno, es un honor nuevamente estar aquí frente de ustedes para poderles compartir la palabra del Señor. Bueno, algunos de ustedes han estado en las prédicas anteriores que he hecho y lo que he venido haciendo es como un recuento acerca de los atributos del Señor. Hemos hablado acerca de su soberanía, hemos hablado acerca de su omnipresencia, hemos hablado acerca de la justicia de Dios y hoy vamos a traer otro atributo más, vamos a estudiar otro atributo más del Señor. Vamos a centrarnos en el libro de Malaquías. Malaquías es un librito pequeño que existe al final del Antiguo Testamento. Por si no lo han visto, Malaquías es pequeño, es corto. Bueno, hay una canción de una cantante argentina que muchos tal vez no conozcan, otros de pronto sí, Mercedes Sosa, y habla acerca de que todo cambia, todo cambia. Cambia la sustancia de las cosas. Nuestros cuerpos sufren de un constante cambio. Pues notemos esto. Nadie, ninguna persona es exactamente igual de un día para otro. Pues se nos caen algunos cabellos, nos han crecido otros que no queremos que crezcan tanto. Brotó de repente un rojo y rezagante y rebosante granito en la cara. Tenemos más o menos líquidos en nuestros cuerpos. Nuestro peso es diferente y varía, así sean gramos. Así vamos cambiando. Un río, por ejemplo, no es el mismo. De un segundo a otro es completamente diferente. El agua y el caudal que pasa es diferente. Un árbol, una ciudad, cambia. Cualquier cosa que veamos está siempre en constante cambio. Observamos con asombro lo que está sucediendo por aquí cerca, en las poblaciones de la costa, ¿sí? Y más allá, mucho más allá, en muchos países, las pérdidas de todo lo que se ha construido a lo largo de una vida debido al cambio climático. Vemos esos desastres que están pasando en Córdoba. Pero no vayamos tan lejos. Aquí mismo en nuestras casas. Es impresionante ver cómo algunos cambios de la materia nos afectan en nuestro diario vivir. La lavadora cambia,
De estar funcionando pasa a no funcionar. Cambia. La caja de transmisión del carro cambia, se transforma. El computador, la cerradura de la puerta de la casa, las baldosas del piso cambian de estar quietas a despegarse de un momento a otro. El condensador del aire acondicionado cambia, se oxida, se pudre y no sirve. Y así podríamos seguir con miles de objetos y cosas que cambian. Cambian. Cambia lo superficial, como dice esa canción, cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar. Escúchenla bien, cambia el modo de pensar. Cambia todo en este mundo. Cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Eso decía Mercedes Sosa. Miremos la siguiente. Entonces, no solo cambia lo material, cambia el modo de pensar. Veamos la cantidad de modas, tendencias e ideologías que van y vienen de tiempo en tiempo. El racionalismo, socialismo, comunismo, fascismo, feminismo, reconocimiento de la diversidad, neoliberalismo, progresismo, etcétera, etcétera, etcétera. Ismo. Cambia la moda. Antes era la bota campana, ahora es la bota tubito. Antes era la falda larga, ahora es la microfalda. O a veces solo el cinturón, algunas mujeres prefieren andar así. Entonces, teniendo en cuenta todo lo que vemos que cambia, hoy vamos a estudiar un magnífico atributo del Señor. Y esta vez hablaremos de su inmutabilidad. ¿Qué quiere decir que Dios es inmutable? La palabra viene del latín inmutabilis, que según la Real Academia de la Lengua Española significa no mudable, que no puede ni se puede cambiar. No cambia por sí mismo, ni es posible cambiar. Esa es la definición de inmutable. Algunos de los sinónimos de inmutable son inalterable, invariable, firme, estable, estático, fijo, persistente, constante, continuo. Entonces, por esa razón, el día de hoy vamos a conocer más sobre el Santo invariable. Ese es nuestro Padre. Entonces, vamos a leer respetuosamente la palabra del Señor en Malaquías 3, los versículos del 1 al 6. Yo les voy a leer en la versión Nueva Biblia de las Américas. Yo envío a mi mensajero, y él preparará el camino delante de mí, y vendrá de repente a su templo el Señor, a quien ustedes buscan. El mensajero del pacto, en quien ustedes se complacen, ya viene, dice el Señor de los ejércitos. Pero ¿quién podrá soportar el día de su venida? ¿Y quién podrá mantenerse en pie cuando Él aparezca? Porque Él es como fuego de fundidor y como jabón de lavanderos. Y Él se sentará como fundidor y purificador de plata y purificará a los hijos de Leví y los acrisolará como a oro y como a plata. Y serán los que presenten ofrendas en justicia al Señor. Entonces será grata al Señor la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días de antaño y como en los años pasados. Me acercaré a ustedes para el juicio y seré un testigo veloz contra los hechiceros, contra los adúlteros, contra los que juran en falso y contra los que oprimen al jornalero en su salario, a la viuda y al huérfano, contra los que niegan el derecho del extranjero y los que no me temen, dice el Señor de los ejércitos. Porque yo, el Señor, no cambio. Por eso ustedes, oh hijos de Jacob, no han sido consumidos. Padre Señor, te damos gracias esta mañana
por tu palabra, porque tu palabra, Señor, es viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos. Señor, yo te pido, Padre, que me ayudes, Señor, el día de hoy, ayuda al predicador. Y, Señor, dispón todas estas almas, todos estos corazones, Señor, para que reciban tu palabra y podamos conocer algo más de ti, Señor, podamos saber algo más de tu majestad, de tu divinidad, Señor, de lo grande, Señor, y fantástico que eres tú, nuestro Padre Celestial. Gracias, Padre, ayúdanos para que no salgamos de aquí iguales como llegamos, sino que seamos transformados, Señor, y que salgamos conociendo un poco más de ti, Señor Dios Padre. Te agradezco, Señor, y pongo a esta comunidad en tus manos el día de hoy. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, amén. Bueno, en el texto de hoy encontramos 3 puntos importantes. El primero es: el Señor viene y purifica. El segundo: el Señor juzgará. Y el tercero: el Señor no cambia. La parte más importante que nos tiene este texto. El libro profético de Malaquías está clasificado dentro del grupo de los profetas menores. ¿Sí conocían a esos? Pero esos profetas no son llamados menores porque eran enanitos o chiquiticos, no era porque tenían poca altura, sino porque la extensión de sus libros no es tan larga como la de los profetas mayores, como Isaías, Jeremías, Ezequiel o Daniel. ¿Sí? Esos son los profetas mayores, considerados los profetas mayores. Entonces estos son libros cortos. Este libro de Malaquías se estima que fue escrito aproximadamente 100 años después de haber regresado el pueblo de Israel del exilio en que estuvo en Babilonia. ¿Sí? Más o menos 100 años después. Por eso también es considerado un libro post-exílico, que es otra de las clasificaciones que tienen los profetas. Los libros preexílicos, antes de salir del pueblo, de la tierra; los exílicos, que fueron escritos en el momento en que estaban fuera; y los post-exílicos. Entonces hay también una división de los profetas según el tiempo en que se escribieron. Ahora más tarde, cuando cada uno de ustedes llegue a su casa, pues me imagino que van a leer el libro completo, pues eso es lo que hacen siempre después de almorzar, por supuesto. Fíjense cuando lo lean que se caracteriza por presentar ese oráculo de Malaquías en forma de disputas que se vienen dando entre el Señor y el pueblo. Vienen disputando, ¿sí? En los primeros capítulos se revela el estado del pueblo de Israel, cómo estaban ellos, que era de gran corrupción, de maldad y de apatía espiritual. Estaban alejados del Señor. El libro refleja que desde el más bajo nivel hasta el más alto, que eran los sacerdotes y los levitas, todos despreciaban los mandatos del Señor que estaban establecidos en la Torá, la ley mosaica que el Señor les había dado. Y aún así, esta gente tenía el descaro de refutarle a Dios. Y le respondían: ¿en qué nos has amado?, le preguntaban. ¿En qué hemos despreciado tu nombre? ¿Por qué no aceptas con agrado nuestras ofrendas? ¿En qué te hemos cansado? ¿Qué es lo que hemos hablado contra ti? Y llegaban a decir: ¡ah, qué fastidio! En el capítulo 1, versículo 13. Todo eso demuestra que esta generación era tan o más corrupta que sus antepasados. Parece que el exilio no les sirvió de escarmiento para nada. No aprendieron nada con el exilio. Entonces, vamos a ver nuestro primer punto. Tenemos que el Señor viene, y viene a limpiar, a purificar su pueblo. Pero especialmente les habla a los sacerdotes que han cambiado. Versículos del 1 al 4. Miren, yo envío a mi mensajero, y él preparará el camino delante de mí, y vendrá de repente a su templo el Señor, a quien ustedes buscan. El mensajero del pacto en quien ustedes se complacen, ya viene, dice el Señor de los ejércitos. Pero ¿quién podrá soportar el día de su venida? ¿Y quién podrá mantenerse en pie cuando Él aparezca?
porque Él es como fuego de fundidor y como jabón de lavanderos. Y Él se sentará como fundidor y purificador de plata y purificará a los hijos de Leví y los acrisolará como a oro y como a plata. Y serán los que presenten ofrendas en justicia al Señor. Entonces será grata al Señor la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días de antaño y como en los años pasados. En el capítulo anterior, en el capítulo 2, el Señor les señala que son desleales. Dice su pueblo, ustedes son desleales, porque han profanado el pacto de sus antepasados. También han sido desleales los unos con los otros. Eso también les reclama el Señor. A los sacerdotes les llama la atención porque cuando aplican la ley del Señor han hecho acepción de personas. ¿Qué es eso de acepción de personas? Para los que no sepan, la acepción de personas es el acto de favorecer o beneficiar a alguien sobre otros basándose en prejuicios, en afectos particulares o por motivos subjetivos. Entonces esos sacerdotes han mostrado favoritismo con algunos y verdaderamente no han hecho justicia. No han hecho la justicia que el Señor les pedía. Esa es una forma de parcialidad o de trato discriminatorio que hacían los sacerdotes. También el Señor le reclama al pueblo que son desleales al casarse con mujeres de otras naciones. Y cuando se casan, se van detrás, dejan a Dios y se van detrás de los dioses de esas mujeres, de los dioses que adoraban, de los Baales y demás. Por otro lado, han traicionado también el pacto con sus esposas. Han sido infieles a sus mujeres. Y esto el Señor lo odia. Son cosas indignantes para Él, repudiables, y que tienen cansado al Señor. Él mismo lo expresa ahí en el capítulo 2. Ese capítulo termina con un cuestionamiento del pueblo a la justicia de Dios en medio de esas disputas que se vienen dando. Y entonces le preguntan, ¿y dónde está el Dios de la justicia? Parece que todos los malos viven felices. ¿Y dónde está el Dios de la justicia? Capítulo 2, versículo 17, le reclaman. Entonces ahí es donde viene esto. El Señor aquí les responde y les dice que Él mismo viene. Esta parte comienza con la promesa de un mensajero futuro, importante en el plan de Dios. Esa profecía revela un detalle significativo acerca de la venida del Mesías que ha sido prometido. Es decir, que su llegada al templo sería precedida por otro mensajero enviado por Dios. La palabra hebrea que se utiliza aquí para mi mensajero es la misma que el nombre de Malaquías. Malaquías es Malaquí y es Malach es mensajero, mi mensajero, ese es el nombre de Malaquías. Pero también les advierte a sus servidores, a los levitas, los descendientes de Leví, de la tribu de Leví, quienes eran los encargados de hacer todos los sacrificios, encargados del sacerdocio, encargados de hacer todos los rituales que el Señor les había dicho que hicieran, viene a purificarlos. Y entonces les advierte, ¿quién resistirá el día en que venga? Porque lo que viene el Señor es a purificar a los suyos. Así lo dice. Él quiere un pueblo santo, así como Él es santo. Por eso les habla, mostrándoles esas analogías. Les muestra la del lavandero, con su jabón de lavandero. En ese entonces se usaba la lejía, que era un potente desinfectante que se usaba. Y un agente de limpieza que no solo blanqueaba, sino que eliminaba también virus, bacterias y hongos. Era tan fuerte ese jabón, esa lejía, que acababa con todo esto. O les muestra también como la del fundidor, el que toma la plata y el oro en bruto y los pasa por el fuego. Los mete en un recipiente llamado crisol
y los pone a altas temperaturas para poder retirarles todas las impurezas que tenían los materiales, para refinar el metal y que quede como metal precioso. Así que ellos ahora saben que la venida de Dios no es solamente, no consuela, sino que también confronta. La purificación no es destrucción, sino transformación a la santidad. Eso es lo que busca el Señor con la purificación. Al purificar a los que sirven, en este caso los levitas, pues nuevamente volverían a ser agradables las ofrendas al Señor. Volverían a ser un olor grato delante del Señor, como muchas veces se manifiesta en los diversos libros del Antiguo Testamento. De pronto ustedes nos han encontrado con personas que aseguran de manera franca, categórica y cortante: yo nunca voy a cambiar, yo así nací y así moriré. ¿No han conocido a alguien así, que se expresa de esa manera? O de pronto tú mismo eres el que asegura eso de manera categórica. De pronto, a mí no me cambia nadie, yo así crecí, así moriré. Pues recuerda que el Señor, si el Señor quiere, Él puede transformar un duro corazón de piedra en uno de carne. Y ya tenemos muchos ejemplos. Y Él lo que busca es la transformación. Así que la pregunta ahora es: ¿quién va a resistir pasar por el horno de las pruebas que Dios utiliza para purificarnos y transformarnos? ¿Quién resistirá? Dios viene, Dios se acerca, como dice en la palabra, pero su venida es repentina, inesperada y es soberana. Y esa presencia de Dios revela las impurezas, revela nuestro pecado, y eso es lo que Dios quiere retirar. Entonces, preparemos, recordemos, Dios no solo quiere adoración externa, sino que quiere un corazón limpio, y eso requiere un lavado a fondo con la lejía. Las pruebas en general son el horno donde Dios nos refina. Es el crisol en donde se van eliminando esas impurezas. Y depende de lo arraigadas que estén esas impurezas, más temperatura se necesita para retirarlas. Pero el fuego de Dios no es para consumirnos, sino para limpiarnos, para llevarnos cada vez más a la santidad. Bueno, vamos al segundo punto. En segunda instancia, ya que el pueblo pide justicia, vemos que el Señor viene a hacer justicia. Recuerdan que la vez pasada decíamos, cuidado con pedirle justicia al Señor, porque de pronto Él les da justicia. Bueno, aquí dice: me acercaré a ustedes para el juicio y seré un testigo veloz contra los hechiceros, contra los adúlteros, contra los que juran en falso, contra los que oprimen al jornalero en su salario, a la viuda y al huérfano, contra los que niegan el derecho del extranjero y contra los que no me temen, dice el Señor de los ejércitos. Así dice el Señor, que se acercará. Y eso en general debía ser una muy buena noticia para Israel. Debería ser lo que Israel más quería, que el Señor se acercara para intimar con Él, ¿sí? Para sentir más cerca su relación, para sentir su amor, su respaldo. Eso debería ser una buena noticia. Pero lastimosamente aquí, el Señor se acerca para juzgar, para hacer juicio y para dar testimonio de lo mal que se han portado, ese amado pueblo del Señor. En esta sección llama la atención el número de veces que se repite la palabra contra. Notemos eso.
¿Y qué es lo que viene reclamando el Señor a los del pueblo? Pues le reclama que ellos han cambiado. El pueblo ha cambiado. En vez de escuchar a los profetas que Dios les enviaba, estaban consultando hechiceros. Y eso él lo detestaba. En Deuteronomio 18, del 9 al 12 dice: cuando entres en la tierra que el Señor tu Dios te da, no aprenderás a hacer las cosas abominables de esas naciones. No se ha hallado en ti nadie que haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni hechicería, o que sea agorero o hechicero, o encantador, o adivino, o espiritista, ni quien consulte a los muertos, porque cualquiera que hace estas cosas es abominable al Señor, y por causa de estas abominaciones el Señor tu Dios expulsará a esas naciones delante de ti. Cambiaron. En vez de ser fieles a sus esposas, los israelitas ahora estaban adulterando, eran desleales con ellas, se divorciaban y las abandonaban, y eso estaba estrictamente prohibido. Éxodo 20:14, no cometerás adulterio. Ahí mismo en ese texto, en Éxodo 20, en ese capítulo, aparece, porque ellos en vez de hablar con verdad, hablaban falsedad y mentían. ¿Sí? Ahí en Éxodo 20:16, el Señor les decía, en los 10 mandamientos: no darás falso testimonio contra tu prójimo. En vez de cuidar y proteger a las viudas, a los huérfanos, a los trabajadores y a los extranjeros, estaban oprimiéndolos y negándoles sus derechos. El Señor lo había dicho claramente: al extranjero no maltratarás ni oprimirás, porque ustedes fueron extranjeros en la tierra de Egipto. A la viuda y al huérfano no afligirán. Esa es la tríada nómica: las viudas, los huérfanos y los extranjeros. Ese trío que el Señor defiende a capa y espada, y ha hecho unas leyes impresionantes durante todo el Antiguo Testamento para protegerlos. Y ellos les negaban sus derechos. La consecuencia de incumplir algunos de estos mandamientos consignados en la ley generalmente era la muerte. Se pagaba con la muerte en la mayoría de los casos. El pueblo cambió, pero cambió para mal. Su amado pueblo elegido lo cambió hasta él mismo, cambió hasta su propio Dios. Se iban detrás de sus baales. Aquí debemos entender que el principal problema es la ausencia del temor del Señor. Eso es lo que estaba pasando con Israel. Cuando se pierde el temor al Señor, cuando nos alejamos del original, de las verdades y mandatos que Dios estableció para dar vida, para dar orden y para dar protección a sus hijos, ahí es donde surge el caos, cuando se pierde el temor del Señor. Si no respetamos la unidad matrimonial, hay una canita al aire. Si la mentira es gran parte de lo que hablamos diariamente, hay mentirita piadosa. Si nos comprometemos a algo y no lo cumplimos, ¡ay, se me espera! Si no atendemos y ayudamos a las personas vulnerables, así sea con lo mínimo, con lo que esté a nuestro alcance. Dios no nos pide que acabemos con todo, sino que ayudemos en lo que tengamos nosotros a nuestro alcance. Si no pagamos lo justo a quien nos presta un servicio, o nos aprovechamos de la condición de desventaja que tiene otra persona, no, eso fue un gangazo, me conseguí esto, pero mejor dicho, regalado. Pero si fue por una persona que no tenía nada más que hacer, entonces ahí, créame, el Señor nos va a juzgar.
por todos estos actos. Si desechamos a Dios y creemos en los cambiantes pensamientos e ideologías de los hombres, vamos por el camino equivocado. Ya vemos todo ese listado de ideologías. Si seguimos alguna de esas ideologías, vamos mal. Y el juicio vendrá por eso. El tercer punto que tenemos en el texto es en la parte final, donde está lo principal. Allí se da la razón por la cual este pueblo cambiante y pecador no ha sido eliminado. Porque yo, el Señor, no cambio. Por eso, ustedes, oh hijos de Jacob, no han sido consumidos. De esta manera llegamos a la parte más importante de este texto, al meollo, al quid, al corazón. Yo, el Señor, no cambio, afirma el Señor. Aquí tenemos que remitirnos al idioma hebreo original del Antiguo Testamento y ver las implicaciones de los términos que se utilizan acá. Lastimosamente la traducción no nos muestra las connotaciones que tenían los textos, las palabras o los términos que se utilizaban allá, que para ellos reflejaban cosas mayores, digámoslo así. El verbo kalá, un verbo hebreo, que está conjugado en segunda persona, plural, hace referencia a consumidos, La parte final que dice, ¿por qué no han sido consumidos? Y tiene las siguientes connotaciones: cesar por completo, terminar, destruir completamente, perecer, expirar, deshacerse por completo, aniquilar, exterminar. Ese era el énfasis que daba ese texto, que daba ese término, el término de consumidos. Entonces lleva el énfasis de acabar por completo con algo, de que no quede nada. Y hay diferentes versiones de la Biblia, ¿sí? La Nueva Traducción Viviente, la Nueva Versión Internacional, la Reina Valera, y utilizan diferentes términos como estos, o aniquilar, o destruir, o exterminar. Utilizan estas palabras sinónimas. Aquí dicen que no han sido consumidos. Pero el término más importante que tenemos aquí que ver y debemos revisar en el hebreo es el nombre del Señor. Pasa a la siguiente, por favor. El tetragramatón. Ese es el nombre del Señor en hebreo, en su idioma original. Está compuesto por 4 consonantes: Yod, He, Vav, He. 4 consonantes hebreas. Este verbo tiene su origen en el verbo hayá. Y el verbo hayá es el verbo ser o estar en el hebreo. ¿Sí? Es el verbo to be. Ese es el verbo hayá. Debido a su naturaleza tan extremadamente sagrada, el nombre del Señor, los escribas, ¿sí? Y los hebreos no podrían pronunciar ese nombre, el nombre sagrado, ¿sí? Estaba terminantemente prohibido, y por esa razón se perdió la pronunciación original de esta palabra, ¿sí? Lo que se adoptó por norma al llegar en un texto al nombre sagrado fue leer Adonai. Entonces, cualquier escriba judío aquí leería Adonai, Adonai. Y Adonai viene de Adón, Adón es Señor. Entonces aquí decían mi Señor, Señor mío, Adonai, mi Señor. Eso era lo que se tomó y se determinó leer por reverencia y por respeto al Señor. Entonces los grandes estudiosos han sugerido que la pronunciación podría haber sido Yehová o Yahweh.
o Yahweh. ¿Sí? Porque, como les digo, se perdió el sonido consonántico original. ¿Sí? Entonces de ahí vienen Jehová y Yahvé, los que hoy en día conocemos, ¿sí? Que son más conocidos. Como no se conocen las vocales originales, pues no podemos saberlo con plena seguridad. Es más, algunos escribas ponían las consonantes de Adonai y por eso también daba la de Jehová. Pero la importancia está en el significado, ¿sí? No tanto en la pronunciación, porque este nombre habla de la autoexistencia y autosuficiencia de Dios. Podría traducirse, como les digo, es del verbo hayá, podría traducirse: yo soy el que soy, yo seré lo que seré, usarlo en futuro. Yo fui lo que soy, pasado y presente. Yo seré lo que fui. ¿Qué va a ser en el futuro? Lo que fue en el pasado. ¿Sí? O incluso, yo soy el que es. En una prédica pasada también vimos que alguien también dice: yo soy el que está. Ese fue el nombre que Dios le reveló a Moisés en Éxodo 13, 14, 15. Entonces Moisés dijo a Dios: si voy a los israelitas y les digo, el Dios de sus padres me ha enviado a ustedes, tal vez me digan, ¿y cuál es su nombre? ¿Qué le responderé? El tartamudo del Moisés les estaba preguntando esto. Y dijo Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y añadió: así dirás a los israelitas, yo soy, me ha enviado a ustedes. Yo soy. Ese nombre fue el que les dio. Ahí fue donde se reveló el Señor, el nombre. Entonces, la inmutabilidad de Dios en la Biblia significa que Dios no cambia en su ser. Por eso la importancia del nombre del Señor. No cambia en sus perfecciones, en sus propósitos, en sus promesas. Si Él dictaminó estas ordenanzas para protección de todas las personas, esas ordenanzas que estábamos viendo ahorita atrás, Él no puede permitir que sean ignoradas, que sean rechazadas. Esa es la razón por la cual los israelitas no fueron exterminados, aniquilados y todavía permanecían con vida. ¿Por qué no han sido exterminados? Ahí lo pueden leer con toda claridad. ¿Ah? Ki Adonai lo shaniti. Ahí lo pueden leer perfectamente. Porque yo, el Señor, no cambio. Es perfectamente lo que dice ahí. Entonces, mis queridos hermanos, puede sonar chistoso y todo, pero esto es la base fundamental, y por eso digamos que los libros bíblicos y los idiomas originales nos ayudan tanto para poder entender qué otros enfoques, qué otros énfasis hacen la palabra del Señor. Porque las traducciones, digamos que nos dan muchas, hay diferentes versiones, y algunas que son más ajustadas a la traducción literal, otras que son más dinámicas y actuales, pero el poder leer y entender a fondo el texto original es impresionante y nos ayuda muchísimo. Entonces, la preservación del pueblo no depende de su perfección, sino del carácter de Dios, del carácter del Señor, del atributo sublime de su inmutabilidad. ¡Qué belleza! Yo soy, yo soy, yo soy. Esa es la misma expresión que pronunció Jesús en diferentes ocasiones importantes para revelar su divinidad y su carácter. Ahora ya estamos en griego, pues ya estamos hablando del Nuevo Testamento, Antiguo Testamento hebreo, Nuevo Testamento griego, ¿sí? En griego es ego eimi, yo soy, ego eimi. Jesús se identifica como Dios mismo. Yo soy el pan de vida.
Juan 6:35. Yo soy. Jesús es el sustento espiritual que sacia el alma para la vida eterna. Yo soy la luz del mundo. Juan 8:12. Él es el que guía fuera de la oscuridad espiritual, cambia las tinieblas a la luz. Yo soy la puerta. Juan 10:9. Es el único medio de entrada a la salvación y comunión con Dios. Yo soy el buen pastor. Juan 10:11 y 14. Da su vida por las ovejas y las cuida. Yo soy la resurrección y la vida. Juan 11:25. Promesa de vida eterna y poder sobre la muerte. Yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Y qué más? Y nadie viene al Padre sino por mí. La única vía para llegar a Dios, la única vía para llegar al Padre, Jesús. Yo soy la vid verdadera. Juan 15, del 1 al 5. En el 1 y en el 5, perdón. Fuente de vida espiritual y fruto. Ese es yo soy. Jesús también dijo, antes de que Abraham naciera, yo soy. En Juan 8:58, para afirmar su existencia eterna y su inmutabilidad. Por este motivo, los líderes judíos de esa época consideraron escandaloso, blasfemo y digno de muerte que Jesús pronunciara esa palabra. Se identificaba como Dios. Y ya vimos la reverencia que tenían y todo lo que hacían por respeto al Señor. Y que dice, llega entonces pues a decir que yo soy. Eso fue impresionante, pero porque no comprendieron y no entendieron que era el Mesías. No comprendieron que Jesús era el enviado por Dios, ese Mesías prometido, el que venía a reconciliar a los hombres con el Padre. Ese yo soy, fue el que se encarnó, vino, vivió una vida sencilla, como un hombre sencillo, en un pueblo sencillo, sin tener lujos ni opulencia. Cumplió con todos los mandatos y las normas del Señor, los que estaban en la ley mosaica, los cumplió. Y aunque fue tentado, no pecó. Su corazón no cambió. Ese no cambió. Ni se dejó llevar por las ideologías de la época, que vivió una vida pura, una vida sin mancha. Y aún así, sin ser culpable, fue martirizado, humillado, azotado y colgado en una cruz donde murió y derramó su sangre. Ofreció su vida como sacrificio para salvación de todos aquellos que reconocen que son pecadores, los que nos reconocemos como pecadores. Nos arrepentimos, cambiamos nuestro rumbo y lo aceptamos como Señor y Salvador de nuestras vidas. Es Él, yo soy. Ese listado de yo soy demuestra plenamente que Jesús es el Dios encarnado, el Mesías esperado y el único medio dispuesto para la salvación. Ese es yo soy. Ya vimos que todo en este mundo cambia. Todo lo creado es materia y por consiguiente cambia. Pero Dios, al ser el creador, no es sustancia ni es materia, sino que es espíritu esencial y etéreo. Él permanece inmutable, Él no cambia. Es un atributo divino fundamental que afirma que Él es constante, eterno y fiel. A diferencia de la creación y sus criaturas que siempre están mutando, están cambiando. Somos seres mutantes. Dios estuvo allí, existe para siempre, nunca cambia. Al hacerse hombre en Cristo, no cambió para nada la esencia divina de Dios, se mantuvo. Dios continuó siendo ese mismo que sustenta al mundo. En la encarnación se mantuvo su esencia.
Sigue siendo y permanecerá para siempre como el único Dios inmutable. Como dice en Santiago, el Padre de las luces, con el cual no hay cambio ni sombra de variación. Los atributos de Dios son siempre los mismos. Cualquiera de los atributos manifestados por Dios en el pasado, y algunos de los cuales ya hemos visto o hemos estudiado aquí, como su omnipresencia, su soberanía, la omnisciencia, la omnipotencia, etcétera, etcétera. Todos esos atributos son los mismos en este momento. Él no envejece, no crece, ni se reduce, no se arruga, no adquiere nuevos poderes, ni tampoco pierde los que tiene, no se le acaban, no madura, ni se desarrolla, no aumenta en sabiduría ni en fuerza, ni se debilita con el paso del tiempo. Él fue justo, santo, paciente y misericordioso con el pueblo de Israel. Él es justo, santo, paciente y misericordioso con su actual pueblo, nosotros, la comunidad de creyentes. Y Él será justo, santo, paciente y misericordioso con todos los que lleguen a confesar que Jesucristo es el Señor y que solo en Él hay salvación. Así es el Señor, inmutable, el que es, el que fue, es y será. Aunque todo cambia, Dios no cambia. Nuestra fe y esperanza no se basan en lo que pasa a nuestro alrededor, sino en un Dios que es fiel ayer, hoy y siempre. La inmutabilidad de Dios es nuestra roca, y por eso podemos confiar en su presencia, su purificación y su justicia, como vimos hoy. Vamos a ver este Salmo 46. Dice: Dios es nuestro refugio y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sufra cambios. Y aunque los montes se deslicen al fondo de los mares, aunque bramen y se agiten sus aguas, aunque tiemblen los montes con creciente enojo. Yo los quiero invitar a que cada uno de ustedes, vamos a hacer este ejercicio. Ponga allí en este momento lo que le esté generando angustia, lo que le esté generando inquietud, lo que le esté dando miedo. Es que me da cochita. ¿Qué es lo que le está dando cochita en este momento? Y lo vamos a hacer así. Dios, lo vamos a hacer de esta manera. Nuestra oración va a ser: Dios es nuestro refugio y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sufra cambios y aunque, ahí viene lo de cada uno de ustedes, aunque me haya quedado sin empleo, aunque no me fue bien en el examen de matemáticas, o en el de biología, o en el de física, aunque me diagnosticaron esa enfermedad, aunque me haya echado la novia o el novio, aunque el que consideraba mi amigo me traicionó, aunque se dañó el ventilador de mi alcoba, y en esta tierra sí que da miedo que se dañe el ventilador, aunque me tenga que ir de esta ciudad, aunque qué. Los invito a que cada uno ponga allí eso que le causa temor y que la ponga en manos del Santo invariable. Mis queridos hermanos, en medio de este mundo tan caótico, en el que todo cambia, en el que todo se transforma, en el que todo muta, muchas veces para mal. Entre todos los horribles cambios que experimentamos en nuestras vidas, como la ruina, el deterioro,
las enfermedades, el quedar sin empleo, la muerte, etcétera, etcétera, etcétera. No podemos recibir una mejor noticia y que nos ofrezca tanta paz y tanto consuelo. ¿Cómo saber que Dios no cambia? Dios no cambia. Nuestra esperanza está en quien es Dios, el santo invariable, y no está en quienes somos nosotros. Señor mi Dios, al contemplar los cielos,